Historias y relatos fantásticos. Dicen que a veces las palabras de un padre pesan como piedra. Y él lo sabía. Por eso no se arrepentía de haber maldecido a sus hijos. Trabajé para ellos, sudé para que estudien, para que no les falte nada. Gruñía el anciano mientras se acomodaba el sombrero gastado. Y ahora los desgraciados ni se acuerdan de mí. En los años 70, cuando aún vivía en el pueblo, lo conocían como un hombre fuerte de manos duras y espalda recta. Había trabajado en Ainis, en chacras ajenas, cargando sacos de maíz y papas, siempre pensando en sus muchachos. Pero con el tiempo cada uno tomó su camino, se fueron primero a las grandes ciudades y mientras más lejos, mejor, y apenas quedaba de ellos alguna carta sin remitente, claro, o un dinero que llegaba tarde. Al principio le dolió, después lo llenó de rabia y al final solo le quedó el resentimiento. Decidió apartarse, vendió lo poco que le sobraba en el pueblo y se fue a vivir a su chacra, un terreno que conocía desde niño, donde el clima era templado y un manantial nacía sin prisa, alimentando sus riegos. Allí halló su sosiego. No necesitaba más compañía que la de su burro, un animal manso, obediente, bien alimentado y bien cuidado, que lo llevaba despacio al pueblo cuando necesitaba sal, querosene o algún remedio para los dolores de huesos. Cada viaje era el mismo. El anciano sobre el lomo del animal, las calles polvorientas de Mantay, los caseríos mirando de reojo y el que apenas saludaba con la cabeza. Entraba a la tienda, compraba lo justo, quizá un poco de coca para mascar en la chacra y volvía por el mismo camino. El burro avanzaba tranquilo, sin apuro, como si cuidara cada paso para no lastimar a su carga. En la chacra el anciano trabajaba a su modo, sin que nadie lo apure. Cavaba surcos cortos, regaba con calma y luego se sentaba a la sombra de un eucalipto, a mirar cómo crecían sus plantas. Sembraba papa, maíz, habas, lo suficiente para comer y guardar. No necesitaba vender, decía que su riqueza era ese manantial que nunca se agotaba y la tierra que le respondía. Su rutina se volvió casi un rezo, amanecía con el canto de los gallos del pueblo cercano, mascaba unas hojas de coca y luego iba a soltar al burro para que coma pasto en los bordes de los sembríos. Lo amarraba cerca, nunca demasiado lejos, y siempre se daba un tiempo para llevarlo al agua. Al animal le hablaba como a un hijo, le contaba sus enojos, sus recuerdos, hasta sus sueños. El burro, sin entender, porque no hablaba humano, claro, movía las orejas y parecía escuchar. Así pasaban los días del anciano, entre trabajo y silencio, entre rabia contra sus hijos y ternura hacia su único compañero, y aunque de vez en cuando bajaba al pueblo, cada vez se demoraba menos en regresar. Allí, en su chacra, decía que estaba mucho mejor. El anciano y el burro. El burro conocía bien el cuidado de su amo. A veces lo amarraba cerca de los sembríos, otras lo soltaba en los pastizales anchos para que camine libre. Nunca le faltaba comida, allí había hierba tierna y abundante. Tampoco le faltaba agua, porque al mediodía el anciano siempre regresaba para llevarlo al manantial. Juntos bebían, y si no había sed, el viejo de todos modos se acercaba a hablarle. Y al burro eso le bastaba, no entendía las palabras, pero las orejas se le movían alegres cuando escuchaba la voz ronca del anciano. Sentía en su cuerpo el cuidado, la mano que lo acariciaba, la cuerda que nunca lo ahogaba, la carga justa sobre su lomo. Sobre él, el viejo iba tranquilo y el animal avanzaba despacio como si fueran uno solo. El burro era feliz así, con la compañía de su amigo.
Y aquella mañana, como siempre, bebió abundante agua del manantial. El chorro nacía fresco, claro, llenando el aire con su murmullo constante. Después vino el anciano, le colocó la soga y lo guió hasta el final del andén del maizal. Allí la hierba crecía alta y tierna, un banquete seguro. Lo amarró en un punto preciso donde el pasto era abundante, pero la cuerda corta impedía alcanzar los tallos dulces de la caña de maíz. El burro, contento, bajó la cabeza y comenzó a arrancar hierba con calma. El pasto estaba fresco, y entre mordida y mordida estiraba el cuello tanteando si acaso llegara al maíz. No alcanzaba, así que sacudía la cabeza y volvía a lo suyo. La hierba era rica y como no había apuro, después de un rato se echó en la tierra tibia, descansando con las patas dobladas. Cerraba los ojos a ratos, movía las orejas con los ruidos del campo y volvía a levantarse para seguir comiendo. Así pasó gran parte del día, hasta que al ponerse de pie notó que el sol se iba inclinando. Levantó las orejas. El anciano todavía no venía. No era común, pero tampoco grave. Quizá estaría ocupado en la chacra. El burro bajó otra vez la cabeza y siguió arrancando hierba. El tiempo pasó y las sombras del maizal se alargaron sobre los muros de piedra. El animal se movió inquieto. El anciano siempre solía aparecer, claro, desde mucho más temprano, con aquellos pasos lentos y su voz baja, para soltarlo y llevarlo al agua. Ese día no vino. El burro soltó un rebuzno corto como llamando. El eco se perdió contra las piedras y lo único que respondió fue el rumor de las hojas de maíz mecidas por el viento. La tarde cayó sobre el andén, el burro se sacudió, volvió a rebuznar y el silencio se hizo más hondo. La comida estaba allí, pero algo faltaba. Llegó la noche, el burro se echó en el suelo, masticando despacio lo que quedaba de pasto. Intentó dormir, pero se revolvía, se levantaba, volvía a recostarse. No estaba tranquilo. El silencio del campo no era nuevo, pero le faltaba el sonido más familiar de todos. Los pasos de aquel anciano arrastrando las sandalias sobre la tierra, la voz que lo llamaba amigo al oído, y ese día no volvió. Y el burro lo supo. Algo extraño estaba ocurriendo. Al amanecer lo encontró masticando despacio la hierba fresca. Levantaba de vez en cuando la cabeza, moviendo las orejas como esperando el sonido de pasos conocidos. Desde allí no podía ver la casa, los muros de piedra y el maizal lo tapaban todo. Faltaba la voz ronca que cada mañana le hablaba al oído, la mano que lo acariciaba, la palabra que él entendía sin entender. Amigo. Pasó la mañana, el sol subió y con él la costumbre de su sed. Siempre a esa hora, como a mediodía, el anciano aparecía. Lo tomaba de la soga y lo llevaba al manantial. El burro rebuznó fuerte, como llamando. Solo el eco respondió, rebotando en las piedras. El agua estaba cerca, la sentía en el aire fresco que llegaba desde allí, desde el pastizal. Pero no podía alcanzarla, la soga lo retenía en el mismo punto. El hambre no lo apremiaba, pasto había todavía, verde y suficiente. Pero ya no tenía ganas de comer, el cuerpo le pedía otra cosa. La sed lo quemaba en la garganta. Rebuznó otra vez, más largo, con un temblor que no conocía. Nadie vino. La noche llegó con viento frío, el burro se echó pero no descansó. Se revolvía, se levantaba, volvía a caer sobre sus patas. El día siguiente no trajo cambios. Volvió a masticar un poco de hierba, volvió a estirar el cuello hacia donde siempre aparecía el anciano. Nada, el agua seguía lejos, la sed lo atormentaba más que el hambre. En su desesperación jaló la soga hasta lastimarse el cuello. Retrocedía, sacudía la cabeza, tensaba otra vez. La cuerda se fue marcando en su piel, pero no cedió.
Las horas se repitieron igual en los días que vinieron, mañana tras mañana. El burro alzaba las orejas y rebuznaba llamando tarde tras tarde. El viento del maizal traía solo el rumor de las hojas. Noche tras noche el frío lo obligaba a echarse en el suelo húmedo, temblando sin poder dormir. La comida seguía allí, pero ya no la tocaba. Tenía fuerzas todavía, pero no hambre. Lo único que lo dominaba era la sed y esa espera sorda que lo consumía. Alzó la cabeza una tarde con el sol a punto de caer y vio algo cruzar despacio en lo alto del cielo, una sombra amplia que giró un momento y se perdió hacia el lado de la casa. Amaneció, y hasta donde alcanzaba la soga ya no quedaba ni una brizna de hierba. El burro había devorado todo en días anteriores, no por hambre, sino por sacar el último jugo verde que aliviara un poco su garganta seca. Ahora ya no quedaba nada. El maizal estaba allí, a milímetros de su alcance, pero no lo alcanzaba. Rebuznó con fuerza, alzando el cuello, pero solo respondió el eco rebotando en los muros de piedra. La garganta le ardía, la lengua se le pegaba al paladar, sentía hambre y sed al mismo tiempo, una mezcla que le debilitaba las patas. Miró hacia los tallos de maíz, tan cerca, a solo milímetros de su alcance. El dulce de la caña estaba allí, pero la soga lo detenía. Si tan solo alcanzara a uno. Estaba exhausto. El cuerpo le pesaba, tal vez por eso pensó que hasta la misma soga podía ser comida. La mordió con rabia, con desesperación, como si fuera pasto cayendo al suelo. Las fibras ásperas se llenaron la boca, masticó hasta caer de bruces, rendido. Al día siguiente, avanzando lento como una carga, el burro se levantó apenas, tambaleando. Rebuznó otra vez, largo, desesperado. Nadie vino. El sol golpeaba sobre su lomo, el aire se hacía pesado y en lo alto las sombras sobrevolaban cada vez más. El hambre lo obligó a levantarse de nuevo. Quiso avanzar, llegar al agua. Y entonces la cuerda cedió. Aparentemente, el día anterior todas las mordidas que había dado a la soga la habían debilitado. La cuerda cedió. Tanta tensión y mordida la habían desgastado. El burro avanzó unos pasos y se desplomó, pero delante de él a pocos metros brillaba lo que buscaba, el manantial allí siempre. El hombre que lo jalaba con paciencia lo llevaba allí. Recordaba. Si es que los animales recuerdan, claro, el tirón suave de la soga, la voz al oído, amigo, extrañaba todo aquello. Se levantó otra vez tambaleando y siguió, cayó sobre el pasto pero logró meter el hocico en el agua. Bebió como nunca, como si toda la vida la tuviera en ese instante. El agua fría le recorrió la garganta y le devolvió un alivio que no conocía desde hace días. Luego, agotado, se echó en la hierba húmeda junto al manantial. El aire olía fresco, la tierra mojada, cerró los ojos y ya no rebuznó. El campo se llenó de silencio y en lo alto, girando lento, las sombras crecieron en número. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los andenes cuando el burro levantó la cabeza. Había bebido, había recobrado algo de aliento y en ese respiro volvió el recuerdo más hondo, su amigo. Se puso de pie con esfuerzo. Los muros de piedra, los mismos que los hombres levantan para separar el camino de los terrenos de cultivo y de los pastizales, se interponían entre él y la casa. Estiró el cuello, abrió bien los ojos. Desde allí alcanzaba a verla, pequeña y firme en la distancia. La casa estaba con la puerta abierta. ¿Por qué no vino?
parecía preguntar su mirada. Lo extrañaba, lo necesitaba. Las alas de las enormes aves revoloteaban cerca. Por allí, cóndores se habían acercado, pesados, atentos. El burro conocía bien ese signo. Nunca traía buena noticia. Con el corazón apretado, sin pensar en el cansancio, apretó el paso. Se lanzó por el callejón, aunque tuviera que dar un rodeo. Ese callejón que llegaba directo a la puerta de la casa, el mismo por donde tantas veces había llevado al hombre. A la puerta de la casa, sobre su lomo. Ahora corría solo, pero con la desesperación de alcanzarlo una vez más. Corrió rebuznando como si la voz pudiera traer de vuelta a su amo. Los muros quedaban atrás, la tierra se levantaba en polvo bajo sus patas. La tarde se teñía de rojo y entonces, desde lejos se vio una gran bandada de cóndores que salía de golpe desde la casa. Inmediatamente después se escuchó el rebuzno del burro, estridente y lastimero, como nunca antes.